Hola, ¿qué tal? Te saluda Eumir Cázares en tu espacio, Bienestar Emocional. Y como cada ocasión que tenemos la oportunidad de saludarnos, pues platicamos de temas que tienen que ver con la psicología, con la sociedad, con la vida en general y que pues precisamente podemos abonar a que la vivamos nuestra vida en sentido del bienestar. Y pues esta ocasión quisiera platicarte sobre una temática que pasa desapercibida en muchas de las ocasiones, sobre todo en la actualidad, pero que en realidad nos determina mucho de una manera a veces hasta oculta, y de hecho vamos a parafrasear mucho este texto de 1960 que se llama La Dimensión Oculta de Edward T. Hall, psicólogo transaccional americano, y que justo en este libro, el cual lo recomiendo ampliamente, hace referencia mucho al tema de la proximia, es decir, de cómo nosotros a nivel corporal tenemos manifestaciones, tenemos comportamientos, tenemos resultados y conductas que tienen que ver justamente con nuestro entorno y con la manera en que nos relacionamos pues con las personas de nuestro alrededor, y no solo con las personas, sino con seres vivos, plantas, animales, etc. Para esto es importante introducir un tanto la manera en que este libro se empieza a desarrollar. Y es que este libro nos empieza por mencionar diferentes estudios que justamente se realizaron en la década de los 50 y de los 60 al respecto de cómo habitaban diferentes especies de animales, en este caso cierto tipo de ratones y cierto tipo de chimpancés, en un lugar controlado al respecto de ver su interacción, como sus diferentes momentos, sus diferentes interacciones, pues generaban cierto tipo de conductas. Claro, a través de cierta manipulación de los estudiosos, en ese sentido de los investigadores, en donde, pues para no decirte todo el estudio, que nos atañe ahorita lo importante es, ellos se fijaron sobre todo en chimpancés, cómo de alguna manera se generaban cierto tipo de agrupaciones. Para esto pues eran el análisis de gran cantidad de chimpancés en este sentido, si mal no recuerdo 50, 60. De estos 60 se generaban secciones de 20 cada uno, en donde los colocaban en diferentes áreas de un espacio en común. Se empezaron a fijar precisamente que ellos, al delimitar esas áreas, es decir, poner paredes, poner espacios, pues cada quien como que se organizaba y generaba un sentimiento propio de como comunidad. Es decir, estas 4 comunidades de chimpancés, de 20 cada una, pues empezaban a generar un sentido de apropiación, un sentido identitario. Es ahí donde después en el experimento, tiempo más adelante, quitan esas paredes y empiezan a como amontonarlos, a dejarlos con un espacio cada vez más pequeño, y es ahí donde empiezan a ver una serie de datos bastante interesantes. Uno de ellos es que empiezan a generar todavía esta delimitación, atacando a aquellos chimpancés que quisieran invadir el terreno de otra agrupación. Y es ahí en ese punto en donde empiezan a percatarse que pues sí, los seres vivos en general somos territoriales, nada nuevo, ya lo sabemos, pero que empiezan precisamente a generar una serie de tensiones y una serie de actos agresivos y violentos al respecto de los que no sentían de su agrupación. Es decir, este sentimiento de defensión al respecto de los extraños, de los ajenos, pues empieza a ver que esa territorialidad es algo totalmente natural y es algo que precisamente nos protege de lo ajeno, de lo extraño, de lo posiblemente peligroso. Ahora, Edward T. Hall extrae precisamente estos elementos de estos estudios para verlos, a ver si con los humanos pues somos así. Y pues bueno, en una década de los 60, muy estrambótica, pero también de mucho movimiento, de mucha diversidad, sobre todo en temas de derechos humanos, de la comunidad LGBTQ+, de la cuestión del feminismo,
Entonces empieza a estudiarse precisamente todas estas agrupaciones al verse precisamente que datos precisamente salen de cómo nosotros al final de cuentas perdemos mucho de vista el hecho de que estas interacciones consciente o inconscientemente generan efectos en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Grandes aglomeraciones de grupos muy diversos puede generar estados de nerviosismo, de estrés, de ansiedad, de inquietud bastante importantes. ¿Por qué? Porque pues precisamente como al experimento que referíamos, cuando estamos ante personas las cuales sentimos ajenas, las cuales sentimos diferentes, pues de alguna manera hay un sentido de defensa. En cambio, si estoy en un grupo en el cual yo me siento perteneciente, del cual yo formo parte, pues definitivamente mi estado orgánico va a estar en relajación. Ahora, estamos hablando eso de los 60s, 50s, inclusive todo un poco de los 70s. Pero hemos visto que el mundo ha cambiado estrepitosamente de ese tiempo para acá. Somos mucho más en términos demográficos, somos más los habitantes en este planeta. Entonces, ¿qué nos podrían decir esos estudios realizados en la actualidad? Es donde precisamente otros autores, revitalizando precisamente estas nociones de T. Hall, nos hablan de cómo estamos descuidando mucho estas cuestiones en diferentes aspectos. Es decir, a nivel arquitectónico, a nivel urbanista, las ciudades están construidas como si fuera un vertedero, es decir, todos estamos bastante apretados, todos estamos bastante amontonados, porque hay que decirlo, también esa tendencia de que la ruralidad, que antes las personas habitábamos más en el ámbito rural y poco en la ciudad, ahorita por la cuestión de oportunidades, de trabajo, de la idiosincrasia que tenemos, de que en las ciudades se vive mejor y se gana mejor, hemos migrado muchas personas a las ciudades. El resultado es tener ciudades como la Ciudad de México, como la ciudad de Estambul, como la ciudad de Tokio, como la ciudad de cada uno de los países en donde encontramos territorios bastante aglomerados. Estamos amontonados básicamente, sumándole la parte en donde los edificios, la arquitectura no está diseñada precisamente para generar un espacio agradable, disfrutable y vital para las personas, sino por el contrario, simplemente dormir, simplemente comer y no tener necesariamente un espacio necesario para poder esparcirnos. Sumémosle a esto que las ciudades están mayormente diseñadas ahorita para los automóviles, es decir, carreteras, pocos espacios peatonales. En realidad somos ciudades como la de Zacatecas un tanto privilegiadas porque tenemos espacios para poder caminar, tenemos cerros, etcétera, pero no todas las ciudades gozan precisamente de esos beneficios, de esa cuestión urbanística, y pues en ese sentido somos ciudades y personas en donde hay muchísimos carros, muchos edificios, casas muy pequeñas y básicamente pocos parques, pocos espacios de esparcimiento. El resultado, pues es que precisamente a nivel orgánico, a nivel de proximia, estemos constantemente estresados, estemos constantemente apretados, estemos sintiéndonos asfixiados. Y curiosamente esto es algo que hemos normalizado. Es decir, pues así se siente, me siento tenso todo el tiempo, aparte estímulos de ruido, estímulos de que hay mucha gente que apretuja, que empuja, que se genera esta tensión constante. Pues bueno, de alguna manera, si de alguna forma nosotros provenimos de los animales, que somos también territoriales, pues la pregunta que tendremos que hacernos es ¿cómo estamos cuidando esa parte de nuestro propio territorio? Ojo, no con esto quiere decir que tengamos que tener hectáreas de espacio para que una sola persona pueda convivir, no, pero es ahí donde diferentes culturas pues han manejado esta circunstancia de formas muy diferentes. Una de ellas, que ya la hemos mencionado en otros momentos, en otras ocasiones, es Japón. Y Japón puede ser ejemplo en muchas cuestiones, también no ejemplo en otras,
Pero en este caso Japón llega a ser un lugar en donde los espacios vitales donde se desarrollan las personas son espacios muy pequeños, pero resulta que estos espacios se transforman de un momento a otro en una oficina, en un comedor y en un espacio para dormir. En un solo espacio precisamente durante todo el día se va transformando esta dinámica, y varios lugares de Oriente pueden tener precisamente estas cuestiones, a diferencia de Occidente, en donde tenemos un cuarto, si bien nos va para dormir, otro cuarto para cocinar, otro espacio para esparcimiento y estarnos reuniendo, y es precisamente en donde, cómo prioricemos como cultura, hablando en general y también de manera individual, nuestro espacio vital, es que tendremos también ciertos momentos y ciertas circunstancias de relajación, de esparcimiento. Sí, yo sé, ahorita estoy hablando a lo mejor de ciertas cuestiones muy generales, y que en cada ciudad, en cada rincón del planeta, pues están viviendo circunstancias muy particulares. Es decir, ¿cómo le vamos a pedir a una persona que tenga un espacio vital lo suficientemente amplio si vive en una ciudad como Tokio, que existen cuartitos muy pequeños? O no nos vayamos tan lejos, en Ciudad de México, en donde rentar un piso, rentar un cuarto en áreas bastante importantes nos resulta en bastantes miles de pesos. Es decir, no es el punto de que compra un espacio más grande para que puedas estar bien. No, es el tema de cómo estamos priorizando en ciertos momentos de nuestra vida tener un espacio, por así decirlo, no me quisiera casar con esa palabra, pero de desintoxicación de la proximia. Es decir, poderme estirar, poderme ir a caminar, poderme ir a un espacio en donde literalmente pueda respirar la amplitud de ese espacio, pueda sentirlo, pueda verlo. Por eso lugares como los parques, lugares como estos cerros o espacios de esa índole son necesarios y son importantes que haya en nuestras ciudades, y que nosotros también nos demos a la tarea de visitarlos. ¿Por qué? Porque de alguna manera es ahí donde yo puedo moverme, puedo correr, puedo desintoxicarme de toda esta aglomeración de las personas en las que nos encontramos. Y sí, esto no lo puedo decir en una ciudad como Ciudad de México, en donde así estamos todos apretados como tal, pero es ahí en donde precisamente no tener en cuenta a nivel urbanístico, a nivel gobierno, a nivel individual en general, estos factores. Puede ser que yo esté viviendo tensión, estrés y angustia por estos factores. ¿Por qué? Porque necesitamos también de nuestro espacio, porque cuando nos sentimos sumamente aglomerados, vamos a vivirnos bastante estresados, bastante saturados, y que no vamos a tener la posibilidad ni siquiera de literalmente respirar porque estoy sumamente apretado. Es en estas cuestiones en donde hablar de estos temas, pues no es hablar de soluciones rápidas o inmediatas, pero sí es traer a la conciencia de que somos seres mucho más complejos y mucho más abiertos a diferentes factores de lo que llegamos a pensar. Por eso, atender muchas de las veces esta cuestión corporal, física, necesaria de todo ser vivo, puede que mejore en gran parte mi vida, y que sí, no nada más nos fuguemos a nuestros artefactos, aparatos, al celular, a la tablet, a lo que sea, para precisamente tener ese espacio vital solamente en lo mental. Buscarlo a nivel físico también necesita ser atendido, lo requiere, porque nuestro cuerpo también requiere esas cuestiones. Entonces, pues, te digo estos datos, te digo esta serie de estudios, pues para que precisamente lo tengas en cuenta, y que al final de cuentas tu criterio y tu decisión pueda usar esta información como mejor convenga. Pues este es el tema de esta ocasión. Te invito a que revises nuestros diferentes contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok. Compartas a las personas que consideres que les sea de utilidad esta información, y te agradecería mucho nos dejes comentarios para que estos y los demás contenidos a realizarse pues puedan hacerse más en enfoque hacia tus necesidades y sobre todo hacia tu bienestar. Estuvo contigo Eumir Cázares. Te saludo a la próxima.